Nunca pensé que una tarde tan tranquila pudiera esconder semejante traición. Nunca pensé que un contrato olvidado junto a una taza de té pudiera romper mi mundo en dos. Era jueves, eso lo recuerdo bien. El cielo tenía ese azul despejado que siempre me recuerda a Powell, mi difunto esposo. Yo acababa de bajar al despacho para imprimir unas recetas médicas que me había enviado mi cardiólogo. Entre los papeles, encontré algo que no había enviado yo, un contrato de seguro de vida. Nombre del asegurado, Margaret Elspeth Moore. Beneficiario único, Darren Moore. Mi propio hijo. El documento no solo tenía mi firma escaneada, también llevaba fecha de hace apenas 2 semanas. ¿Cómo es posible? Yo no recuerdo haber firmado nada semejante. Pero lo que más me estremeció fue la cifra, $2 millones. Me senté despacio, como quien no quiere quebrar lo que ya está roto. El corazón me golpeaba con fuerza, y no por mis achaques. Sentí algo que va más allá del miedo, la certeza de que alguien a quien amaste ha estado viendo como un obstáculo, o peor aún, como una oportunidad. Esa noche dormí poco. Revisé cada carpeta del sótano, cada sobre, cada correo electrónico que pude encontrar. Nada más sospechoso. Todo estaba en orden. Todo, excepto mi instinto. A la mañana siguiente, Darren llegó temprano, acompañado de Lacey. Traían una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. «Mamá, te hemos preparado algo para relajarte», dijo Lacey, extendiéndome una taza de porcelana blanca, esa que compramos en Astwell. «Manzanilla con melisa, para tus nervios», añadió ella, y me guiñó un ojo como si fuéramos aliadas en algo. Yo tomé la taza con ambas manos, sentí el calor traspasar la cerámica. En la superficie flotaban pétalos, parecía inofensivo. Pero de pronto entendí. No era el té. Era el momento. El tono. La puntualidad con que aparecían desde la muerte de Powell. El exceso de cuidado. La insistencia con la que me ofrecían esa rutina nocturna. Algo se rompió dentro de mí. Una vieja Margaret habría bebido sin sospechas. Pero esta nueva Margaret, viuda y desilusionada, ya no cree en las coincidencias. Sonreí. Agradecí. Fingí un sorbo. Luego, en la cocina, mientras ellos hablaban en voz baja en el salón, vacié la taza lentamente en la maceta de romero. El olor del té desapareció bajo el de la tierra húmeda. No sabía exactamente qué buscaban, pero sabía que no era por amor. ¿Qué hijo prepara una bebida relajante justo cuando acaba de falsificar un seguro de vida? Guardé el contrato en mi bolso y subí a mi habitación. En el espejo me vi diferente. No por las arrugas, ni por el cabello encanecido. Me vi despierta, atenta, y con algo que no había sentido en semanas, coraje. Esa misma noche empecé a escribir en mi cuaderno de tapas duras, el que Powell me regaló en nuestro aniversario número 40. Cada página, una anotación. Cada gesto, cada palabra de ellos, registrada con la precisión de quien ya no va a callarse. No dije nada a Darren. Ni a Lacey. Pero el silencio no era sumisión. Era estrategia. Porque si ellos creían que podían borrarme con una firma, envenenarme con una sonrisa y enterrarme con una taza de té, se equivocaron de madre. Y así comenzó todo. Antes de todo esto, yo era la que sostenía la casa con el corazón en una mano y una libreta de enfermería en la otra. No una de esas que repiten guiones de manual, no. Yo era de las que sabía leer el rostro de un paciente como se lee una carta escrita por la vida. Había visto morir con dignidad a quienes nadie visitaba, y vi nacer a bebés que me apretaban el dedo con la fuerza de la esperanza. Powell solía decir que yo era el pegamento de nuestra familia. No se refería solo a los cumpleaños que organizaba con mantel bordado y pastel de zanahoria, sino a esa costumbre mía de ponerle alma a todo. La casa era el centro, siempre con café recién hecho, con olor a lavanda en los pasillos y una estufa encendida los domingos de invierno. Darren venía todos los jueves con Mia, cuando era niña. Le encantaba revolver los frascos de hierbas del jardín. Decía que yo era como una bruja buena, con mis ungüentos y mi aceite de eucalipto. ¿Y Lacey? Bueno, ella siempre se mantuvo a cierta distancia.
Nunca tocó los frascos. Nunca pidió una receta. Yo lo entendía. No todas las nueras buscan una segunda madre. Pero había algo en su forma de mirar la casa que nunca me cerró del todo. Como si evaluara el espacio, no el calor. Cuando Paul enfermó, fui yo quien cuidó de él hasta el último aliento. Me negué a enviarlo a un hogar. Aquí, le dije, te vas a ir como viviste, con dignidad. Me sentaba cada noche a leerle los poemas de Neruda que tanto amaba. Él, aunque apenas podía mover los labios, me apretaba la mano con fuerza. No hacía falta más. Y cuando murió, la casa se vació. Pero no del todo. Mía seguía viniendo. Me preguntaba por los cuentos que le contaba su abuelo. ¿Es cierto que usaba esta manta cuando era soldado? Sí, le respondía, y le mostraba el bordado que él mismo cosió en una noche de guardia. Yo pensé que el duelo nos uniría como familia. Que después de perder a Paul, al menos nos tendríamos unos a otros. Qué ingenua fui. Apenas unos meses después, comenzaron a aparecer papeles. Trámites. Formularios que yo debía firmar. Solo es por conveniencia, mamá. Para que todo esté en orden. Eso me decían. Darren siempre fue bueno con las palabras. Aprendió rápido que con un tono dulce y un gesto de hijo ejemplar, uno podía conseguir firmas sin levantar sospechas. Y yo, como tonta, firmé. Firmé creyendo que aún era aquella madre fuerte que podía confiar con los ojos cerrados. Creyendo que la muerte de Paul no nos había roto. Pero lo que yo no sabía entonces, y que ahora entiendo con dolor, es que ellos no lloraban por Paul. Solo hacían cuentas. Ahora miro hacia atrás y veo todo con claridad, las meriendas caseras, los manteles almidonados, los álbumes que yo misma armaba, eran las costuras de un amor que yo sostenía sola. Ellos solo venían a sentarse. ¿Y qué me queda ahora? La memoria de lo que fui. La certeza de que no siempre se puede volver al pasado, pero sí se puede caminar hacia adelante con la frente en alto. Porque yo no nací para ser olvidada en una esquina. Yo fui enfermera, esposa, madre, y todavía soy Margaret Elspeth Moore, la que tejía con manos firmes y amaba sin medida. Pero ahora también soy la mujer que despertó. Después de la muerte de Paul, el silencio se instaló en casa como un huésped que no piensa irse. Los días se alargaban. A veces me sorprendía a mí misma hablando sola, preguntándole al reloj por qué marcaba tan lento. El jardín, que antes era mi refugio, empezó a parecerme inmenso. Las lavandas florecían igual que siempre, pero ya no las recogía para hacer sachets. ¿Para qué? Nadie los pedía. Mía era la única que venía. De vez en cuando, con su mochila desordenada y ese brillo inquieto en los ojos. Siempre traía algo para contarme. Abuela, ¿te puedo grabar para un proyecto del cole?, decía. Y sacaba su celular para preguntarme sobre cómo era la vida antes de Internet. Yo me reía. Hija, antes de Internet teníamos tiempo de verdad. Con ella aún sentía algo parecido a la esperanza. Se sentaba conmigo a tomar té, el de verdad, el que yo preparaba con menta y manzanilla de mi jardín, no ese que la Cey traía en sobrecitos dudosos. Mía me escuchaba. Me preguntaba por Paul, por la casa, por mis frascos etiquetados. Pero el resto de la familia desapareció. La Cey decía estar muy ocupada con el trabajo. Darren pasaba sin avisar, solo para dejar papeles sobre la mesa. Necesito tu firma, mamá. Es para actualizar unos datos del banco. Nunca me miraba a los ojos. Y yo sentía que me desvanecía, lentamente. Como esas fotos antiguas que uno olvida al fondo de un cajón. Seguía poniendo la mesa para tres por costumbre. Me sentaba al borde de la cama de Paul, aunque ya no estuviera. Y por las noches, me preparaba mi infusión mientras giraba el anillo de bodas en el dedo, como una plegaria silenciosa. Lo más triste no era estar sola. Era saber que no me extrañaban. Que si no escribía o llamaba, podían pasar semanas sin saber de mí. A veces pensaba, ¿y si me caigo en la ducha, quién se enteraría? Solo Mía, quizás. Ella sí mandaba mensajes, ¿cómo estás, abue? ¿Comiste hoy?
Pequeñas cosas que se sienten como un abrazo. Una vez, me animé a invitar a Darren y Lacey a cenar. Cociné su estofado favorito. Lacey llegó tarde. Darren estuvo todo el tiempo revisando su celular. ¿Esto tiene sal sin sodio?, preguntó ella con cara de asco. Y se lo empujó a un lado. Estamos cuidando el colesterol. No comieron ni el postre. Cuando se fueron, recogí la mesa en silencio. Cada plato sonaba más fuerte al chocar con el fregadero. Me tomé una copa de vino y me dije, esto ya no es familia. Esto es teatro. Y yo, la actriz vieja que olvidaron en camerinos. Beverly, mi vecina, a veces cruzaba a tomar un café. No dejes que te apaguen, Margaret, me decía mientras alisaba su delantal. Ella también fue enfermera. Y sabía leer entre líneas. No es normal que te revisen los medicamentos. Ni que te digan qué día podés ir al médico. Y fue ahí cuando empecé a mirar distinto. A anotar cosas. A hacer memoria. Porque estar sola da miedo, sí. Pero también te da algo que no te pueden quitar, el poder de ver sin distracciones. Y lo que estaba empezando a ver no me gustaba nada. Todo comenzó con detalles tan pequeños que casi pasaron desapercibidos, casi. La primera vez que Lacey me pidió revisar mis medicamentos, pensé que era por preocupación. Solo para ayudarte a mantenerlos en orden, dijo con esa sonrisa que nunca le llega a los ojos. Sacó una libreta, una lapicera con logo de farmacéutica, y empezó a anotar sin consultarme. «Este lo tomás en ayunas, ¿no? ¿Y este, aún tenés receta?» Yo asentí, sin decir mucho. Pero al día siguiente, cuando fui a buscar mi caja de pastillas para el corazón, la encontré en otro cajón, con un par de cápsulas menos. No dije nada. No quería parecer paranoica. Pero lo anoté. Darren también cambió. Antes me avisaba con tiempo si necesitaba algo. Ahora llegaba con tono autoritario. «Mamá, tu cita con el cardiólogo fue movida al martes. Ya no es el viernes». Me sorprendió. «¿Y quién lo decidió?», pregunté. Él solo encogió los hombros. «Es lo mejor para todos, más práctico». Lo mejor para todos, menos para mí, claro. A veces me daba la impresión de que no les convenía que yo tuviera mis propios horarios, mi propia rutina. Querían tenerlo todo bajo control. Y el té, ese bendito té. Cada tarde, como un reloj, aparecían con una taza humeante. «Es nuestra nueva rutina, mamá. Te ayuda a dormir mejor», decía Lacey. «Una mezcla nueva cada semana. A veces con valeriana, a veces con pasiflora, y siempre, siempre demasiado dulce». Yo hacía como que lo tomaba. Aceptaba la taza, me sentaba frente al ventanal, fingía un sorbo, y luego, cuando se iban, lo tiraba en el lavadero o en la maceta del jazmín. Me parecía más seguro que tragar sin preguntar. Fue Beverly quien me hizo abrir los ojos del todo. Una tarde, mientras tomábamos un café, le mostré uno de los sobres que había guardado. Ella lo abrió con cuidado, lo olió, lo tocó con la yema de los dedos. «No me gusta esto», Margaret, murmuró. «Hay algo en esta mezcla que puede potenciar los efectos secundarios de tus pastillas. Si no sos precavida, podés terminar en el hospital o peor». Ahí lo supe. No era mi imaginación. No era una serie de descuidos. Era un patrón. Desde que firmé aquel poder notarial temporal, mi vida ya no era mía. Mis horarios, mis remedios, hasta mis decisiones, pasaron a través de un filtro que no era el mío. ¿Y por qué? Porque me querían débil, dependiente, tranquila. Me observaban como se observa a una cuenta regresiva. Como si solo fuera cuestión de tiempo. Pero no contaban con que yo había aprendido a detectar las señales. 40 años cuidando enfermos me dieron un instinto. Y ahora ese instinto gritaba, «Despertá, Margaret. Es hora». Así que empecé a trazar un plan. Despacio. Como se prepara un remedio fuerte, con cuidado, con paciencia, y con la certeza de que cuando lo administres, hará efecto. Creí que estaba facilitando las cosas por amor. Pero lo que cedí fue el control de mi vida. Fue unas semanas después del funeral de Paul.
La casa estaba llena de flores ya marchitas, de platos sin devolver, de silencios incómodos. Y yo apenas podía recordar si había comido ese día. Estaba en piloto automático. Darren vino con un sobre y un tono suave. Mamá, esto es para ayudarte mientras estás en duelo. Solo algo temporal. Así no tenés que preocuparte por los bancos, ni los papeles del seguro, ni las citas médicas. Yo me encargo. Vos solo descansá. Me mostró un documento. Poder legal temporal. Es solo un trámite administrativo, mamá. Vos seguís teniendo el control de todo. Esto es para que no te cargues con cosas ahora. Firmé. Sin leer mucho. ¿Qué otra opción tenía yo? Mi hijo hablaba como si quisiera cuidarme. Y en mi debilidad, lo creí. Durante años, todo lo que hice fue por Darren. Dejé de trabajar antes de tiempo para ayudarlo con Mía cuando la hacía apenas podía con los horarios. Cancelé un viaje a Europa que Paul y yo teníamos planeado para poder prestarle dinero cuando su negocio tambaleó. Vendí mis joyas antiguas para cubrir la cuota inicial de su casa. Y no me quejé. Nunca. Porque era mi hijo. Ahora, pensando con claridad, me doy cuenta de que esa firma fue la primera rendición. No solo firmé un documento, entregué las llaves de mi vida. Desde entonces, cada decisión pasaba por él. A veces ni me consultaban. Otras, fingían que sí, pero las cosas ya estaban hechas. Cancelamos tu tarjeta porque vencía pronto. Cambiamos la compañía de seguros, es más moderna. Vendimos aquel bono viejo, ya no servía. Yo sonreía. Pensaba, es por mi bien. Me están cuidando. Pero en el fondo, algo dolía. Como una punzada cada vez que encontraba una notificación de banco sin haberla solicitado. Cada vez que una decisión me era comunicada, no consultada. Un día, fui a comprar harina para hacer el bizcocho de nuez que le gustaba a Mía. La tarjeta no pasó. Pensé que era un error. Fui al banco. El joven del mostrador me miró con cara de lástima. Lo lamento, señora Moore. Esta cuenta está bajo supervisión de su representante legal, su hijo, ¿verdad? Me tragué el orgullo y asentí. Salí con las manos vacías y el corazón apretado. Esa noche horneé de todos modos. Mezclé lo poco que tenía, un par de huevos, un puñado de almendras, una taza de harina vieja. El bizcocho salió seco, torcido, pero mío. Lo envolví en un paño de cocina y se lo llevé a Mía al día siguiente. Ella lo recibió como un tesoro. Gracias, abue. Nadie cocina como vos. Y entonces lo supe. Todavía había algo que no me podían quitar, el cariño auténtico, ese que se gana con años de entrega. Pero también entendí otra cosa. El amor no justifica la sumisión. Yo había hecho demasiados sacrificios. Y aunque algunos fueron por amor, otros fueron errores. Ya no iba a cometer más. El veneno no siempre viene en frascos oscuros. A veces viene en tazas con flores y promesas dulces. Beverly vino esa tarde con su bolso lleno de frascos, como si trajera la botica entera. Era su manera de decir que venía en serio. Yo le había escrito una nota la noche anterior, breve pero clara: necesito que revises algo. No confío en nadie más. Le mostré el té. Ese que la Cey me había preparado con tanto esmero. Había guardado una bolsita sin usar en el fondo del frasco, justo donde nadie mira. Beverly la tomó con sus manos firmes, acostumbradas a pesar, clasificar, entender sustancias. Olió. Rompió la bolsita. Analizó con una pequeña lupa que aún conservaba de su época en la farmacia. Se quedó en silencio unos minutos. Luego me miró con esos ojos azules que no perdonan. Esto no es solo manzanilla, Margaret. Sentí que el suelo se me movía. Ella siguió. Contiene un sedante natural. Nada ilegal, pero mezclado con tus medicamentos para el corazón, puede bajar demasiado la presión. Mareos, caídas, confusión. Un accidente doméstico, fácil de explicar. Me quedé inmóvil. Las palabras flotaban como humo espeso en la cocina. Un accidente. Confusión. Muerte natural. Me cubrí la boca con las manos. ¿Estás segura?
Ella asintió. No es letal por sí solo. Pero si lo tomas cada día, y alguien aumenta la dosis sin que lo notes, no terminó la frase. No hacía falta. El mundo entero se comprimió en un frasco de té. Y en ese momento, entendí todo. No era solo control. No era solo manipulación financiera. Era algo más. Algo más frío. Más calculado. Volví al cajón del escritorio y saqué el contrato del seguro. Ese que había encontrado por azar, impreso y olvidado. Se lo mostré a Beverly. Lo leyó con rapidez. Luego levantó la vista. ¿Lo firmaste? Negué con la cabeza. No conscientemente. Pero esa es mi firma. Escaneada de otro documento, tal vez. Ella frunció el ceño. ¿Y sabes qué significa esto? Lo sabía. Aunque me resistía. Significaba que si algo me pasaba, Darren cobraba 2 millones. Solo él. Ni Mia. Ni un hospital. Ni un refugio. Solo él. Cerré los ojos y sentí un calor subir desde el pecho hasta la garganta. No era miedo. Era furia. Me imaginé a Darren, sentado en la sala, sirviéndome té, preguntando por mi salud, con esa cara de hijo devoto, mientras esperaba. Como quien vigila un reloj de arena. Y me imaginé a la Lacey, midiendo las dosis, buscando nuevas combinaciones, sonriendo mientras me debilitaba. Me levanté. Saqué todos los frascos del estante. Los ordené por fechas. Los olí uno por uno. Los etiqueté de nuevo, antes y después. Beverly me ayudó. No dijo nada, solo puso una mano sobre mi hombro. Esa fue su forma de decir, te creo. Esa noche dormí poco. Pero por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Me senté en la mesa con mi cuaderno y escribí una sola frase en la primera página. No están jugando con una anciana. Están subestimando a una mujer con memoria. Desde ese día, cada gesto mío dejó de ser ingenuo. Empecé a fingir, a observar y a preparar mi retirada silenciosa. Él te seguía llegando todas las tardes. Lacey, puntual como un reloj. Yo, igual de puntual en mi actuación. Lo olía, lo revolvía, sonreía, daba un sorbito y cuando se iban, caminaba directo a la pileta de lavar o al macetero del romero. Nadie sospechaba. Mi rostro seguía mostrando esa expresión de pobre mujer mayor que necesita ayuda. Pero por dentro, yo ya había armado mi trinchera. Empecé por dejar de hablar de dinero. Nada de herencia, nada de cuentas, nada de mi pensión. Incluso fingí confusión cuando Darren me preguntó por un depósito. Ay, hijo, no me acuerdo. Tal vez me equivoqué de cuenta. Me miró raro, pero no insistió. Luego, empecé a recopilar. Saqué de la caja fuerte los documentos de Paul. El testamento viejo, la escritura de la casa, el contrato de nuestro primer seguro conjunto. Los puse en una carpeta con etiquetas nuevas. Añadí el contrato sospechoso del seguro y una lista escrita a mano con cada día que me ofrecieron té, con hora, ingredientes y mi estado físico. También guardé los frascos. Los rotulé. Les puse fechas. Y por las dudas, grabé vídeos cortos con mi celular, contando todo con calma. Hoy es martes. Darren vino a las 6:10. Me ofreció té de manzanilla con valeriana. No lo tomé. Lo guardé. Todo eso lo escondí en el sótano. En un cajón con doble fondo, detrás del archivador donde Paul guardaba los papeles del jardín. Si iban a buscar pruebas, tendrían que esforzarse. Beverly me ofreció ayuda con los registros. Me trajo un archivador portátil con candado. No confíes en tu memoria, Margaret. Anota todo. Aunque te parezca mínimo. Así lo hice. Día tras día. Y lo más difícil, dejé de confiar. No en todos, claro. Mia seguía siendo mi luz. Pero incluso con ella, medía las palabras. No quería que sospecharan y que la pusieran en medio. Un domingo, Darren mencionó casualmente que deberíamos poner la casa a nombre de todos, por si te pasa algo, mamá. Me tragué la náusea y respondí con voz dulce, claro, hijo. Hablamos más adelante, ¿sí? Eso fue lo que le di, una ilusión.
de que seguía siendo la misma Margaret de siempre. La confiada. La fácil de convencer. Pero por dentro yo ya estaba en retirada, preparando cada paso como quien planea una operación quirúrgica. No iba a actuar con rabia. Iba a hacerlo con precisión. Guardé dinero en efectivo en varios lugares. Una parte en la caja del costurero, otra en la lata de galletas de Paul. Me aseguré de que mi pasaporte estuviera vigente. Renové mi firma electrónica. Cambié las contraseñas. Pequeños movimientos invisibles. Como las raíces de una planta antes de florecer de nuevo. Y una tarde, mientras regaba las caléndulas, me miré en el reflejo de la ventana. Ya no era la mujer triste de hace un mes. Había fuego en mis ojos. El mismo que tenía cuando defendía a mis pacientes de médicos prepotentes. El que tenía cuando protegía a Mia del bullying escolar. El que Paul conocía bien. No era debilidad lo que me quedaba. Era estrategia. Y apenas estaba comenzando. ¿Todo fue una mentira? Me hice esa pregunta una noche, al calor de mi manta vieja, con el alma hecha un ovillo. Había algo en el silencio que me envolvía distinto. Ya no era soledad, era lucidez. Cada recuerdo pasaba por mi mente como una película que ya no podía ver con ojos de madre, sino con los de una mujer que despertó de golpe. Pensé en Darren de chico. En cómo me agarraba la mano cuando le ponían vacunas. En cómo me decía mami aunque ya tuviera bigote. Pensé en sus dibujos, en los que me ponía como una superhéroe con capa. ¿Todo eso era real? ¿En qué momento mi hijo se volvió calculador, frío, experto en manipularme con palabras dulces? Después de la muerte de Paul, yo creí que Darren era mi roca. Me traía flores, me cocinaba sopa. Pero ahora veo que no era amor, era estrategia. Y cada sopa venía con un papel que firmar. Cada visita tenía un motivo. Lo más duro no fue aceptar que me veían como una carga. Lo más duro fue darme cuenta de que hacía tiempo me veían como una oportunidad. Una con cuentas, casa y seguro de vida. Y la Cey nunca me miró como familia. Me toleraba. Pero cuando Paul murió, su actitud cambió sutilmente. Empezó a reorganizar mis pastillas. A meter sus manos en mi cocina. A sugerir nuevas rutinas para que me relajara. Relajarme, ¿cómo no? Ahora entiendo por qué me decían que descansara tanto. Mientras más quieta estuviera, más fácil sería para ellos moverse sin obstáculos. Pensé también en los cumpleaños. Los últimos 2 años, nadie me festejó. Ni una torta, ni una flor. Solo Mia. Ella aparecía con una tarjeta hecha a mano y una pulsera de hilo. Y eso valía más que todo lo demás. Recordé una noche, poco después del funeral de Paul, en la que me senté con Darren en la cocina. Le dije, siento que el mundo se me cae encima y ¿sabes qué hizo? Miró su celular. Ni siquiera me dio la mano. Me sentí invisible. Ahora, mirando todo desde esta claridad brutal, sé que no fue un error. Fue su forma de decirme que ya no me necesitaba emocionalmente. Solo funcionalmente. Y yo lo dejé. Porque me daba miedo quedarme sola. Porque prefería creer en una versión edulcorada de mi hijo que enfrentar la realidad. Pero esa noche, arropada con la manta de Paul, esa que aún conserva su olor, mezcla de madera y lavanda, tomé una decisión. No iba a quedarme en la nostalgia. No más buscar excusas para su comportamiento. No más justificar sus frialdades con está estresado o tiene muchas responsabilidades. Porque el respeto no se mide por lo ocupado que estás. Se mide por cómo tratas a quien te crió cuando nadie más quiso hacerlo. Y yo fui su madre. Su enfermera. Su cocinera. Su salvavidas. Pero ya no iba a ser su víctima. El duelo se había terminado. Y en su lugar nacía algo nuevo, determinación. Fue una noche de lluvia cuando decidí mirar todo con lupa. Y lo que encontré me quitó el aire, pero me devolvió el poder. Me desperté con ese cosquilleo en el pecho, esa sensación que tienen las enfermeras antes de que se complique un paciente. Una corazonada. Me levanté, encendí la lámpara de la sala y fui derecho al archivador. Saqué el contrato del seguro. Lo extendí sobre la mesa.
Lo volví a leer, esta vez sin miedo, con los ojos de una mujer que ya no va a dejarse engañar. Fecha de emisión, 3 días después del entierro de Paul. Firma del asegurado, la mía. Testigo, la Ceyhan Moore. Mi estómago se retorció. Luego fui al sobre donde guardaba la copia del poder notarial. Lo había firmado yo misma, de eso no había duda. Pero algo me hizo revisar el calendario del año pasado. Abrí mi agenda, esa donde anoto hasta los días que planto las semillas de caléndula. Y ahí estaba. El mismo día. El mismo día en que firmé ese poder temporal, según Darren, se emitió el seguro de vida. Me temblaban las manos. No por debilidad, por rabia contenida. ¿Sabían lo que hacían desde el principio? ¿Habían planeado todo mientras yo lloraba a Paul? ¿Esperaban a que quedara emocionalmente vulnerable para actuar? Me imaginé la escena, yo con los ojos hinchados, confiando en mi hijo, en mi nuera, firmando papeles sin revisar, mientras ellos ya pensaban en seguros, beneficios y, quién sabe, entierros. Cerré los ojos y apreté los dientes. El dolor era físico. Pero no iba a llorar. Bajé al sótano y saqué la caja que Paul y yo llamábamos el archivo de los finales. Ahí estaba su letra. En caso de duda, busca acá, había escrito años atrás, con su caligrafía temblorosa. Dentro encontré una lista de contactos, el contador, su abogado y una nota escrita en servilleta que decía: no confíes en lo evidente, Maggie. Confía en los hechos. La servilleta olía a su colonia. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Esa noche supe que todo encajaba. El poder, el seguro, el té, la rutina, la insistencia en hablar de testamentos y escrituras. No eran señales aisladas. Era una estrategia. Yo ya no era la madre que necesitaba protección. Era la propietaria de una vida que otros querían administrar o reemplazar. Tomé el contrato, el poder, los frascos, las anotaciones, los vídeos. Todo. Lo puse en una carpeta de cartón marrón y la guardé bajo llave. Era hora de dejar de sobrevivir y empezar a actuar. Cuando la verdad pesa demasiado, no se carga sola. Se entrega con cuidado a quien se ha ganado tu confianza. Beverly fue la primera. Mi vecina, mi amiga, mi cómplice. Le mostré toda la carpeta una tarde en que el cielo parecía a punto de quebrarse. Se sentó a mi lado, con sus lentes bajando por la nariz y la seriedad de quien ha visto muchas cosas, pero aún se indigna ante la injusticia. Revisó todo en silencio. El contrato. El poder. Las etiquetas de los frascos. Mis vídeos, uno por uno. Cuando terminó, cerró la carpeta con ambas manos y dijo: necesitas un abogado. Pero no uno cualquiera. Tenés que hablar con Daniel. Daniel. El nombre me sonaba, pero tardé en ubicarlo. Entonces lo recordé. El abogado de Paul. El mismo que redactó nuestro primer testamento. El que Paul llamaba el que no se vende por migajas. Beverly lo contactó por mí. Le explicó lo justo, sin detalles. Es Margaret Elspeth Moore, le dijo. Y está lista para hablar. Nos reunimos en su estudio 3 días después. Era un lugar sobrio, con paredes cubiertas de libros y una foto antigua de Paul enmarcada junto al diploma de Daniel. Apenas me vio, me tendió la mano con respeto. Su esposo confiaba mucho en usted. Y, por lo que veo, con razón. Le entregué la carpeta. Me escuchó sin interrumpir, solo tomando notas. Cuando terminé, hizo una pausa larga. Luego alzó la mirada. Tiene pruebas suficientes para invalidar ese poder. Y más importante aún, para protegerse. Le hablé de Mía. De la casa. De la forma en que me trataban como si ya estuviera a medio enterrar. Él asintió con gravedad. Vamos a proceder paso a paso. Pero le advierto algo, señora Moore, esto no va a gustarles. Sonreí, por primera vez en días, con esa mueca sarcástica que solo se aprende con los años. No estoy aquí para gustarles. Estoy aquí para recuperar lo que es mío. Daniel me explicó lo necesario. Revocar el poder notarial. Cambiar el beneficiario del seguro. Modificar el testamento.
documentar cada intento de manipulación. Incluso me recomendó llevar un registro notarial de las infusiones. Beverly se ofreció a firmar como testigo. ¿Y si me confrontan?, pregunté. Sonríe, respondió Daniel. Y les ofrece una galletita. Que piensen que no sospecha nada. La sorpresa es su mejor escudo. Esa noche volví a casa con una sensación extraña, ligereza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba sola en la trinchera. Ya no era la madre confundida. Era la mujer que llevaba la carpeta correcta al lugar correcto. Y aunque me esperaban batallas, también sabía algo que me dio fuerza. Con un buen aliado y la verdad de tu lado, incluso la traición más silenciosa empieza a temblar. Yo no quería venganza. Quería orden. Quería recuperar el control de lo que me pertenecía. Y lo hice, punto por punto. Daniel se movió con una eficacia silenciosa. En menos de una semana, redactó los documentos para revocar el poder notarial. Los firmamos en su despacho, con testigos. El papel llevaba fecha, hora y su firma como abogado de larga trayectoria. Después, revisamos el seguro. Confirmamos que yo jamás lo autoricé. Iniciamos el trámite para invalidarlo por falsificación de consentimiento. Y antes de salir del edificio, cambié el beneficiario. Ahora, si algo me pasaba, Mia recibiría todo. No es por herencia, dije. Es por justicia. Luego vino el testamento. El viejo incluía a Darren, claro. En ese entonces, creía que sería mi apoyo. El Nuevo Testamento era claro, preciso y escrito con una letra que ya no temblaba. Mia, única heredera. Beverly, albacea. Donaciones específicas para el hospital donde trabajé y para un refugio de mujeres mayores. Y una cláusula bien clara. Toda persona que haya ejercido presión indebida sobre la testadora queda automáticamente excluida. Volví a casa con una copia en el bolso. Y no solo eso, con una decisión clara. Iba a dejar de fingir, pero no del todo. Al menos no hasta que estuviera todo bien atado. Guardé los frascos de té en bolsas con cierre hermético. Daniel me recomendó etiquetarlos con códigos. T1, T2, etc. Así lo hice. Incluso los metí en el congelador para preservar su contenido químico. Documenté todo con fotos y fecha. También instalé una cámara discreta en la sala. Beverly me ayudó. Por si hacen alguna visita inesperada. Mejor prevenir. Y como frutilla del postre, Daniel contactó a una notaria amiga para venir a casa y certificar en persona mi estado mental y físico. Me hizo preguntas, me pidió leer un texto, resolver una suma. «Está usted más lúcida que la mitad de mis clientes», dijo riéndose. «Esto va al expediente también». La misma tarde en que firmé todo, volví a prepararme mi té favorito, menta con canela. Lo tomé en silencio, en mi taza de flores. La misma que Lacey solía usar para sus mezclas especiales. Solo que ahora era yo quien controlaba cada sorbo. Miré por la ventana. Darren iba a llegar el fin de semana. Lo sabía. Era fin de mes. Y cada fin de mes venía con alguna excusa. Revisar papeles del banco, hablar de la casa, actualizar el testamento. Esta vez me iba a encontrar lista. El plan ya estaba en marcha. Legal. Ordenado. Sin estridencias. Pero con una fuerza que ni él ni Lacey podrían frenar. Porque si alguna vez pensaron que podían planear mi salida con una sonrisa y una taza de té, ahora iban a aprender que una madre herida no se esconde, se organiza. El golpe no fue físico. Fue más sutil. Una notificación bancaria, un rostro descompuesto y el silencio que se vuelve grito. Era sábado. Yo regaba las caléndulas en el jardín cuando vi el auto de Darren estacionarse. Bajó con paso firme, el ceño fruncido. Lacey venía detrás, con esa expresión que mezcla apuro y desdén. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, sin siquiera saludar. «Claro, hijo. Pasen. El té ya está listo». No lo toqué. Solo lo preparé como siempre, por costumbre y porque me convenía que se sintieran cómodos. Se sentaron en la sala.
Darren abrió su laptop. Lacey revisaba el celular con ansiedad. Necesito acceder a tu cuenta para un trámite de la casa, dijo, directo, sin rodeos. ¿Cuál cuenta? Pregunté, tranquila. La principal. La de siempre. Ya no me deja entrar. Dice acceso restringido. Sonreí por dentro. Qué raro, murmuré. Lacey lo miró de reojo. ¿Cambiaron la contraseña? Puede ser, respondí, con mi mejor voz de abuela despistada. Ya sabes, a veces los sistemas hacen esas cosas. Darren tecleó con furia. Cerró la laptop. ¿Revocaste el poder notarial? ¿Y si lo hice? Le respondí, ya sin fingir. El silencio fue brutal. ¿Sabes lo que estás haciendo? Me lanzó él, con ese tono que usaba cuando de chico quería convencerme de algo. Sí, Darren. Por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente lo que hago. Lacey se levantó de golpe. Esto es un desastre. El seguro. El testamento. Todo. ¿Por qué estás actuando como si fuéramos enemigos? La miré fijo. No estoy actuando. Solo estoy respondiendo. En ese momento sonó mi celular. Notificación del banco, intento de acceso no autorizado. Bloqueo automático activado. Perfecto, dije en voz baja, mostrándoles la pantalla. Justo a tiempo. Lacey se puso de pie, agitada. Esto es una locura. Nos estás dejando fuera de todo. Después de todo lo que hicimos por vos. Me acerqué al aparador. Saqué un sobre. Lo coloqué sobre la mesa. Esto es para ustedes. ¿Qué es? Preguntó Darren, desconfiado. Una copia del Nuevo Testamento. Y la documentación que entregué a mi abogado. Todo legal. Todo irreversible. La tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Darren se levantó. «Estás arruinando todo, mamá». «No», le dije, mirándolo a los ojos por primera vez sin miedo. «Estoy recuperando lo que me pertenece. Y estableciendo límites. Algo que debí hacer hace años». Lacey gritó. «No puedes hacer esto sola». Y entonces, entró Mia. Había llegado antes de lo previsto. Traía un ramo de flores y una sonrisa que se apagó al ver el ambiente. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada, mi amor», dije. «Solo estoy arreglando cosas. Cosas que tenía muy guardadas». Darren tragó saliva. «Mamá, no lo hagas por enojo». «No lo hago por enojo, hijo. Lo hago por respeto. El mío». Y ahí, en ese momento, lo entendieron. Ya no tenían poder sobre mí. Mia fue mi testigo. No por estrategia. Por justicia. Porque una verdad dicha frente a los ojos inocentes ya no puede esconderse. Los cité al día siguiente. No en la sala, sino en el jardín, bajo la pérgola donde Paul y yo tomábamos café los domingos. Preparé la mesa con cuidado. Usé el mantel bordado por mi madre, el juego de té antiguo, las flores frescas del patio. Darren llegó primero. Traía cara de pocos amigos. Lacey, detrás, con ese perfume fuerte que siempre invade más de lo necesario. Mia ya estaba allí, sentada a mi lado, con sus auriculares colgando y un cuaderno en la falda. «¿Qué es esto?», preguntó Darren con tono cortante. «Una conversación necesaria», respondí. «Con testigo». Lacey soltó una risa seca. «¿Qué? ¿Ahora nos vas a acusar de algo frente a tu nieta?». La miré, sin alterar el tono. «No los voy a acusar. Solo voy a decir la verdad. La mía». Silencio. Tomé aire. Me acomodé el anillo de bodas, ese gesto que siempre me daba fuerzas. Sé lo que hicieron. El té. El seguro. El poder notarial. Sé cuándo empezó todo. Y sé por qué. No era por cuidarme. Era por control. Por codicia. Por interés. Darren intentó interrumpir, pero levanté la mano. Callé mucho tiempo. Creí que era debilidad, pero ahora sé que era amor mal enfocado. Me sacrifiqué por ustedes, pensé que era lo correcto. Pero lo único que logré fue que me vieran como una carga, o peor, como una oportunidad de negocio. Lacey se puso roja. «Estás exagerando». «Ah, sí».
¿También estoy exagerando el contrato de seguro que encontré impreso en mi impresora? ¿Las bolsitas de té con sedantes que analizó Beverly? ¿Las citas médicas cambiadas sin mi consentimiento? ¿El intento de entrar a mis cuentas? Darren bajó la mirada. Mia lo miraba fija. No decía nada, pero sus ojos hablaban. Desde hoy, ustedes no son parte de mi vida. No más llaves, no más poderes, no más acceso a nada. Esta casa ya no es su refugio. Es mi hogar. Y a partir de ahora, se cuida, se respeta o se deja. Me levanté. Entregué a cada uno un sobre. Esto es una notificación legal. Daniel se los explicará mejor. Pero ya no pueden acceder a nada que me pertenezca. Y si lo intentan, habrá consecuencias. Lacey temblaba de furia. ¿No podés echarnos así? Somos tu familia. El respeto no viene con el ADN, respondí. Viene con los actos. Mia me miró. Me tomó la mano. Estoy orgullosa de vos, abue. Ya haré. Pero no de tristeza. De alivio. Darren dio un paso atrás. ¿Esto es definitivo? Más definitivo que cualquier contrato que hayan hecho a mis espaldas. Lacey lanzó el sobre al suelo. Darren no dijo más. Se marcharon. Y yo me quedé ahí, de pie, sintiendo el viento fresco entre las plantas del jardín. Mia me abrazó. ¿Estás bien? Estoy viva, hija. Más viva que en años. No escribí para que me respondieran. Escribí para que entendieran. O al menos, para que no puedan decir que no sabían. Empecé directo. Sin rodeos. Darren, Lacey. Esta no es una carta de rencor. Es una carta de cierre. Les conté que ya no confiaba en ellos. No porque quisiera enemistarme, sino porque sus acciones me dejaron sin otra opción. Que el amor, cuando se mezcla con el interés, deja de ser amor. Y que eso fue lo que destruyeron, la confianza. Me cuidé sola toda la vida. Cuidé de Paul, de vos, Darren, de Mia cuando nadie más estaba. Pero cuando llegó mi momento de necesitar apoyo, ustedes solo pensaron en lo que podían sacar. Hablé del té. Del seguro. De las cuentas. Del desprecio disfrazado de cortesía. ¿Sabes qué es peor que el abandono? El uso. Que te traten como un trámite, como una molestia, como un número. Pero también les dije esto. No les deseo mal. No necesito hacerlo. Porque todo vuelve. Y tarde o temprano, uno se enfrenta al espejo. Y cuando eso pase, no quiero que digan que no lo vieron venir. Les conté que Mia es ahora mi mayor tesoro. Que he blindado mi patrimonio para que ella pueda tener un futuro sin trampas, sin condiciones. Y que las personas como Beverly y Daniel me recordaron que aún hay manos limpias en este mundo. No me importa si no responden. No me interesa reconciliar lo que ustedes rompieron con su ambición. Esta no es una invitación. Es una despedida. Doblé la carta con cuidado. La metí en un sobre blanco. Le puse sus nombres, con mi caligrafía firme. La envié por correo certificado. Porque la dignidad también se envuelve, se sella y se firma. Una mujer que sobrevive a la traición no se rompe, se renueva.